Buenas noches, les saludamos con gusto doña Georgina Gaxiola y Raúl Sánchez Carrillo. Bienvenidos. Bueno, Raúl, ayer hubo elecciones, las primeras que hace este gobierno en 6 estados de la República y se distinguieron porque Morena ganó las gubernaturas de Puebla y de Baja California. ¿Cómo viste esto? Efectivamente, marcadas por un alto abstencionismo, incluso hasta del 45-60% en algunas entidades. Efectivamente, en Puebla ganó Miguel Barbosa, de Morena, y en Baja California, Javier Bonilla. Hay que tomar en cuenta que estas las dos primeras gubernaturas renovadas y que Puebla tiene la característica de que solo durará 2 años para empatar en la próxima, ya lo que sería un sexenio. Le favorecieron a Morena, pero el resto, lo que son municipios, congresos como Tamaulipas, como Quintana Roo, tienen características diferentes, siendo lo más destacado el triunfo de gubernaturas. Y tenemos dos problemas, qué raro, pero ahora con un ímpetu más violento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que amenaza con imponer el 5% de aranceles a las exportaciones mexicanas. Y por otro lado, aquí en México, el Banco de México señala índices que causan realmente desconcierto o enfrían a la economía, porque según el último cálculo, según el último análisis del Banco de México, que es el Banco Central, que es el que maneja todo lo relacionado con nuestra moneda, hizo saber que nuestro crecimiento económico está entre 0.8% y 1.8%. Muy bajo realmente. Y esto, quieras o no, molesta al gobierno federal, que el señor presidente llegó a decir que no está de pleito con el Banco de México y no tenía por qué estar de pleito con él. Si a final de cuentas el Banco de México, como responsable que es de la cuestión monetaria nacional, tiene o dicta decisiones incontrovertibles. Es decir, nadie se las puede discutir, ni el propio gobierno. Efectivamente, la autonomía que tiene el Banco de México y la soberanía para tener el manejo de la moneda y la impresión, etcétera, tiene que ver también con que lo que determinan por estudios económicos de prospectiva o no, tienen también un sólido sustento que los hace, como tú bien señalas, incontrovertidos, ¿no? Bueno, ese es el punto, porque además el Banco de México dice que nuestra inflación va hacia arriba. La espiral sigue alargándose. Aunque el gobierno dijo que solamente podía estar en 2-3 puntos por ciento, el Banco de México dice que ya está en el 4% o todavía más elevada. Ese es otro problema que enfrentamos y bueno, pues ojalá que en adelante se mantenga en buenos niveles nuestro ritmo de crecimiento, porque ya llegar al 0,1.8% es verdaderamente preocupante. Además, porque el señor dictador de los Estados Unidos, porque hay que llamarlo así, Donald Trump, nos vuelve a golpear. Vuelve a decir que si México no frena la migración hacia los Estados Unidos, va a imponer el 5% de aranceles al comercio exterior mexicano. Ojalá no lo cumpla. Ya en otras ocasiones hemos visto cómo a la hora buena se echa para atrás. Pero hoy parece decidido, porque pues tal parece que es el único que grita en el continente, tal parece que es el único al que no se le debe de decir nada, tal parece que es el único al que hay que respetar y rogarle, como si fuéramos con el sombrero en la mano, a pedirle
que por favor dialogue con el gobierno mexicano. Eso es el colmo. Sobre todo porque fundamentalmente a punto de ratificarse lo que es ahora el Tratado de Libre Comercio, o sea, el TEMEC, sale con el 5% como, perdón la expresión, un descontón a México. 5% que, según dice, puede llegar al 25% si no hay, no discusiones, sino acciones, advierte, de detener la migración. Señorita Gaxiola, ¿tú crees que en esta ocasión definitivamente se lance Trump contra México por la presión que está recibiendo de todos los consorcios internacionales que son los que a final de cuentas son los que rigen la economía de los Estados Unidos? ¿O de plano será capaz de dar ese golpe tan bajo a nuestro país? Yo creo que de que se atreve, sí se atreve. Sin embargo, tiene que hacerlo por decreto y tenemos un periodo de tiempo en el que el gobierno federal podría procurar con las organizaciones civiles, con las cámaras de comercio y con los procuradores estatales, tanto demócratas como republicanos, para que detuvieran ese decreto. Raúl, ¿de qué otra manera se puede detener, frenar o salirle al paso de plano a este dictador suelo? Ya como un anuncio de una oposición, la lideresa de los demócratas, Nancy Pelosi, califica de inoportuno e inadecuada la forma de amenazar con ese 5% a partir del 10 de junio de este mes. Y una de las maneras, y por eso está el canciller Marcelo Ebrard, quien la mañana de este lunes ofreció una conferencia de prensa señalando que México tiene pues un antecedente de buena relación entre pueblo mexicano y norteamericano y que no se quiere llegar a una confrontación. Hablan de llegar a la Organización Mundial de Comercio si fuera necesario, pero lo cierto, como bien lo ha señalado Félix, es que el señor Trump se va como hilo de media, perdón, pero no hay quien lo pare en declaraciones y amenazas. Cerrar la frontera otra vez lo amenaza, y así como el 5%, seguir aplicando hasta el 20%. La semana pasada, cuando hizo su declaración maligna contra nuestro país, nuestro pesito llegó a 20 por $1. Ya se compuso al día siguiente, pero fue otro de los golpes que resistimos, que resiste nuestra economía, nada más con la sola declaración del presidente de los Estados Unidos de que va a imponer los aranceles. Y la verdad es que el canciller, nuestra diplomacia, como decíamos, no le ha respondido fuerte. ¿Qué podría hacerse? ¿Qué podría hacerse, Georgina, para convencer o de plano hablarle con un tono elevado a este hombre? Porque ya está bien que nos deje en paz. Pues yo creo que habría que seguir una política con un juez federal para que detenga ese decreto. El entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, salió y le dijo, no vamos a pagar nada, ni lo mencione. Fue muy fuerte la declaración y es algo de lo que también México está esperando, porque ya es un desgaste enorme. De que se va el canciller hace 4 días para discutir allá lunes, martes y hasta el miércoles, que lo reciba Pompeo. Y en eso intervino el Partido Demócrata, ¿Sí? el de Nancy Pelosi, como lo mencionas, y lo paró realmente el Partido Demócrata, porque le dijo que estaba causando grave problema a las relaciones con México y Estados Unidos. Se insistía con el muro, que todavía sigue con eso, y ahora ya hay hasta particulares que están haciendo su murito por aparte, ¿no? Y quién Sus sabe tramitos. que vaya a terminar esto. Lo del muro ya es una canción que todos nos sabemos. Que no ha progresado, eso es cierto. Que con muro y sin muro, los ilegales de todas maneras se van para el otro lado. Ya hemos visto que además, aunque nuestro gobierno diga que queremos mucho a los migrantes, que se les da buen trato, que se les tiende la mano amiga y etcétera, etcétera, 53,000 de ellos ya fueron deportados en este año y 70 y tantos mil fueron detenidos también en este año. Bueno, pero es lógico que esto suceda.
Si nuestro país, por mucho que abrace y apapache a los migrantes, no hay alimentos, no hay alojamientos suficientes para atender a tanta gente que nos está llegando a este país. Así es, hace ya meses que tenemos una crisis en la frontera y yo creo que esa va a ser la moneda de cambio, que los migrantes se queden de nuestro lado a fin de que no suban el 5% de arancel. Es más, el problema de medicinas, aparte de la que hubo en los hospitales, etcétera, con los migrantes. No sabes qué enfermedad traen, no sabes antecedentes de nada, por eso la contención. Bueno, las medicinas nos faltan incluso a todos los mexicanos. Hay hospitales, y ayer tuve la información del Hospital 20 de Noviembre, que los medicamentos que llegan a ese hospital, que es de los más importantes de la República, ya está abajo del 50%. Pero los hospitales del Seguro Social y los hospitales del ISSSTE están peor. Algo ha estado pasando en nuestra economía que no hay dinero suficiente para la compra de medicamentos y eso pudiera explicarse por qué los recortes de tanta gente del sector público y por qué los recortes de servidores incluso de los propios hospitales son dados por miles, ¿no? Los despedidos del sector de salud y del gobierno en general. El día 7 de este mes, de junio, van a dar un informe sobre los recortes de las nóminas que ya no están trabajando en el gobierno. Georgina, se habla de que no hay despidos en el gobierno. Se habla de que todo está en orden. Pero todos los días estamos viendo manifestaciones, sobre todo en Paseo de la Reforma y frente a los hospitales, precisamente de los despedidos. ¿Qué debemos hacer o qué podemos pensar de esto? Pues yo creo que el gobierno federal debería ejercer el presupuesto que le dio la Cámara de Diputados, que se lo está guardando al no organizar licitaciones para utilizarlo a fin de año como le plazca. Bueno, pues sobre despidos y todo lo demás, nosotros nos también vamos viendo a la próxima, porque qué cantaleta, ¿verdad? Otra vez nos acabó el tiempo. Sí. Que ustedes tengan buenas noches, Raúl. Buenas noches, Jorge. Nos vemos aquí entre reporteros. Gracias.